Las guerras del opio fueron uno de los capítulos más trascendentales y devastadores de la historia moderna, un choque de imperios que transformó el destino de las naciones. No fueron simplemente guerras por una sustancia narcótica, sino una manifestación de poder, economía y ambición imperial. Las guerras del opio abrieron a China de manera forzada, empujándola a una era de concesiones humillantes, interferencia extranjera y agitación interna. En el corazón de este conflicto se encontraba la codicia, la explotación y el costo humano devastador de la ambición desmedida. A principios del siglo XIX, China era el país más poblado y uno de los más ricos del mundo. Su imperio era vasto, su cultura rica y su economía altamente autosuficiente. La dinastía Qing gobernaba una sociedad orgullosa, sofisticada y en gran medida resistente a la influencia externa. China exportaba seda, porcelana y té a Europa, productos muy codiciados, y Europa pagaba por estos bienes con plata. Para Gran Bretaña, este desequilibrio comercial se volvió cada vez más problemático. Las reservas de plata estaban disminuyendo, y los líderes británicos buscaron una solución para corregir este flujo unilateral de riqueza. La respuesta, creían, era el opio. El opio, derivado de las amapolas, había sido utilizado con fines medicinales en China durante siglos. Sin embargo, la Compañía Británica de las Indias Orientales vio su potencial como un artículo de comercio lucrativo. Comenzaron a cultivar opio en la India controlada por los británicos y a contrabandearlo a China. Para principios del siglo XIX, la adicción al opio se había convertido en una epidemia en China, afectando a millones. Desestabilizó la sociedad, causó problemas de salud generalizados y drenó la economía mientras la plata fluía fuera de China para pagar por la droga. El gobierno Qing reconoció la creciente crisis y buscó suprimir el comercio. En 1839, el gobierno chino, bajo el liderazgo de Lin Zexu, lanzó una campaña para erradicar el comercio de opio. Lin confiscó y destruyó grandes cantidades de opio en Cantón, hoy Guangzhou, un acto que enfureció a los comerciantes británicos y a su gobierno. Gran Bretaña, viendo la destrucción de su opio como un ataque al libre comercio y a sus intereses imperiales, respondió con fuerza. Así comenzó la Primera Guerra del Opio, un conflicto que alteraría para siempre la relación entre Oriente y Occidente. Los británicos tenían una poderosa armada y armamento avanzado, lo que les dio una ventaja significativa sobre las fuerzas Qing. El ejército chino, aunque vasto, estaba mal equipado para contrarrestar la tecnología moderna de los británicos. La guerra incluyó varias batallas clave, con las fuerzas británicas ganando terreno rápidamente. El gobierno Qing, incapaz de resistir el ataque, se vio obligado a firmar el Tratado de Nankín en 1842. Este tratado marcó el primero de lo que los chinos llamarían los tratados desiguales. Bajo el Tratado de Nankín, China cedió Hong Kong a Gran Bretaña, abrió 5 puertos al comercio británico y otorgó derechos de extraterritorialidad a los ciudadanos británicos, lo que significaba que no estaban sujetos a la ley china. El tratado también impuso fuertes reparaciones a China. Mientras los británicos celebraban su victoria, el pueblo chino veía esto como una humillación nacional, una herida que supuraría durante generaciones, pero la Primera Guerra del Opio fue solo el comienzo. A pesar del Tratado de Nankín, las tensiones siguieron siendo altas, ya que el comercio de opio continuó prosperando, agravando los problemas sociales y económicos de China. La incapacidad del gobierno Qing para frenar el comercio o afirmar su soberanía solo debilitó aún más al régimen. En 1856, una serie de disputas reavivó las hostilidades, llevando a la Segunda Guerra del Opio. La Segunda Guerra del Opio fue aún más devastadora que la primera. Esta vez, Gran Bretaña se unió a Francia, que también buscaba expandir su influencia en China. Juntos, los poderes europeos lanzaron una campaña brutal, capturando ciudades clave e infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas chinas. El conflicto culminó con la infame quema del antiguo Palacio de Verano en Beijing, un acto de vandalismo cultural que simbolizó la arrogancia imperial de los invasores. El gobierno Qing se vio obligado una vez más a capitular, firmando el Tratado de Tianjin y la Convención de Pekín. Estos acuerdos ampliaron los privilegios extranjeros, legalizaron el comercio de opio y otorgaron más concesiones territoriales.
Las guerras del opio no fueron solo derrotas militares, marcaron el comienzo de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. El otrora orgulloso imperio se encontraba a merced de potencias extranjeras, con su soberanía erosionada y su pueblo explotado. La afluencia de opio continuó devastando la sociedad china, mientras que las potencias extranjeras se repartían zonas de influencia, controlando puertos y regiones clave. Estos eventos sentaron las bases para levantamientos internos, como la rebelión Taiping, que debilitó aún más a la dinastía Qin. Para Gran Bretaña, las guerras del opio fueron un triunfo del imperialismo. Aseguraron el acceso a mercados lucrativos. Expandieron su imperio y reforzaron su dominio global. Pero estas victorias tuvieron un costo moral. Las guerras expusieron el lado oscuro de la ambición imperial, donde las ganancias se priorizaban por encima del bienestar humano, y sociedades enteras se sacrificaban por ganancias económicas. El público británico, en gran medida ajeno a las atrocidades cometidas en China, veía las guerras a través del lente del orgullo nacional y el éxito económico. Sin embargo, algunas voces disidentes criticaron la hipocresía de luchar por el libre comercio mientras se imponía el sufrimiento a millones. El legado de las guerras del opio es complejo y duradero. Para China, fue un recordatorio brutal de los peligros de la complacencia y el costo del aislamiento. Las guerras catalizaron un periodo de introspección y reforma, mientras intelectuales y líderes chinos luchaban con la cuestión de cómo modernizarse sin perder su identidad. Para Gran Bretaña, las guerras destacaron las contradicciones éticas del imperio y las consecuencias de la codicia desmedida. Incluso hoy, las guerras del opio siguen siendo un tema sensible en las relaciones entre China y Gran Bretaña. Son un símbolo de explotación colonial y un capítulo de la historia que continúa moldeando las percepciones de Occidente en China. Las cicatrices de las guerras son visibles en las tensiones geopolíticas que persisten, así como en la memoria colectiva de una nación que soportó un sufrimiento inmenso frente a la agresión extranjera. La historia de las guerras del opio no es solo un relato de batallas y tratados, es un reflejo de la condición humana, de las decisiones que tomamos y los valores que defendemos. Es un recordatorio del poder destructivo de la codicia y de la resiliencia de quienes luchan por proteger su soberanía y dignidad. Al mirar atrás en este oscuro capítulo de la historia, se nos llama a reflexionar sobre las lecciones que contiene para nuestro mundo actual, un mundo que aún lidia con las consecuencias de la desigualdad, la explotación y la búsqueda del poder.